Vamos a ver. Creo que, no sé si está la compañera que iba a grabar la clase, que se ofreció. Ay, gracias, Ine, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya podés, si querés, empezar a grabar, así arrancamos. Bueno, con respecto a los dos temas que tenemos que ver hoy, ¿sí? Uno corresponde a la clase del lunes pasado, que es nutrición en el adulto mayor, los cuidados nutricionales o los cuidados alimentarios que hay que tener en el adulto mayor, ¿sí? Y el otro es introducción a la dietoterapia y vamos a dar como un inicio a lo que es soporte nutricional. Posiblemente soporte debamos continuarlo la clase que viene. Vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Bien, por eso no me quiero demorar mucho. Bueno, con respecto a la nutrición en el adulto mayor, voy a tratar de hacer un resumen del tema, ¿sí? No voy a ir siguiendo el PowerPoint como hago habitualmente, porque si no nos vamos a demorar mucho tiempo. Entonces voy a tratar de hacer un recuento general de todo lo que está en la unidad, ¿sí? Y ustedes después lo van a ir viendo en detalle, ¿no es cierto? No es un tema complicado, ¿sí? Bueno. Con respecto al adulto mayor, es importante mencionar de alguna manera que el estado nutricional es de suma importancia, así como en la niñez o en la adolescencia vimos que era fundamental para todo lo que tiene que ver con su crecimiento y su desarrollo. En el adulto mayor empiezan a sucederse varias situaciones que ponen en riesgo, ¿sí?, el estado nutricional de las personas, y esto de alguna manera atenta porque puede tener mucha vinculación con aumentar la morbimortalidad de los adultos mayores. Entonces, vamos a ir conociendo cuáles son estas situaciones que ponen en riesgo el estado nutricional en esta etapa de la vida, y vamos a conocer también cuáles son las adaptaciones o cuáles son los cuidados que hay que tener, ¿sí?, en cuanto a la alimentación en personas de la tercera edad. Debemos conocer que, bueno, la situación de los adultos mayores, por supuesto, va a ser muy particular y muy individual. Hoy en día la expectativa de vida se alargó mucho gracias a cambios climáticos, gracias a la mayor provisión de alimentos, al mayor acceso a una alimentación más completa. También gracias a los avances tecnológicos, a los avances en lo que tiene que ver la atención en salud, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la medicación, ¿no es cierto?, las técnicas de diagnóstico. Todo esto ha, de alguna manera, influenciado para que la expectativa de vida hoy se extienda, ¿no?, hasta casi, no les digo 80 años, pero sí pasados o bastante avanzados los 70. Esto trae aparejado, ¿sí?, que hoy en día una de las mayores problemáticas de salud pública tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles y que tienen que ver con el deterioro metabólico, ¿no?, muchas veces provocado por el paso del tiempo. Así que bueno, es así como nos encontramos con personas que en esta etapa de la vida presentan alteraciones como diabetes, como infartos o distintas enfermedades cardiológicas o cardiovasculares, presentan también dislipemias, hipertensión, ¿no es cierto?, y que por supuesto van a tener que ser atendidas a través de un tratamiento integral que involucra la alimentación como parte del tratamiento, también la medicación y todo lo que tenga que ver con controles o con medidas de prevención para evitar que los cuadros se compliquen. Entonces, bueno,
es así como las diferentes problemáticas de salud son uno de los puntos que ponen en riesgo el estado nutricional de las personas. Muchas veces estas personas se encuentran polimedicadas, entonces estas drogas generan dificultades en lo que es la alimentación porque traen malestares digestivos y hace que las personas rechacen alguna de las comidas. Por otro lado, también nos encontramos con una población muy vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, con menores ingresos, ya que han dejado de tener la remuneración que recibían habitualmente cuando estaban en la etapa económicamente más activa. A esto se le suma la depresión, generada muchas veces por la pérdida de afectos, por la soledad, también por esta situación económica en mayor desventaja, digamos, el hecho de que mucha gente se siente como un peso o una carga o que no puede autovalerse por sí misma. Bueno, son diferentes situaciones, ¿no es cierto?, que hacen a las personas adultas mayores personas con características socioeconómicas mucho más vulnerables. Por otro lado, también vamos a ver qué pasa con el entorno familiar. Hay familias que están, o adultos mayores que están muy contenidos por una familia que realiza tareas de cuidado con mucho esmero, y hay otros adultos mayores que no tienen una red de contención, están, como digamos, en situación de mayor aislamiento, algunos de ellos con dificultades para poder manejarse por sí mismos, poder prepararse las comidas, poder hacer los mandados. Entonces, bueno, en este caso, digamos, el rol del Estado es fundamental para garantizar de alguna manera el acceso al cuidado que necesitan estas personas. Cuando la familia, digamos, no puede brindarlo, o aunque pudiera brindarlo, también, por supuesto, el Estado debe hacerse cargo, ¿no?, y no delegar todo en la familia. Es así como nos encontramos con diferentes situaciones que ponen en riesgo el estado nutricional, y dentro de lo que es el estado nutricional, si bien pueden existir algunos casos en que los adultos mayores presentan enfermedades por exceso, el mayor riesgo es cuando los adultos mayores empiezan a tener carencias o déficit de nutrientes, lo cual perjudica porque empeora, digamos, de alguna manera el pronóstico de mortalidad. Entonces, lo que debemos tratar por todos los medios es de evitar que los adultos mayores se desnutran, ¿sí? O sea, todo lo que sea exceso por ahí un poco de peso o exceso en la ingesta de algunos alimentos, se logra corregir mucho más fácilmente que un cuadro de desnutrición. El cuadro de desnutrición genera lo que se llama una cascada de problemas en donde las personas desnutridas se enferman más fácilmente, contraen infecciones, ¿sí?, son más propensos a contraer infecciones, les cuesta más recuperarse, les cuesta más cicatrizar alguna herida, requieren mucho más tiempo de internación, lo cual los expone a contraer enfermedades intrahospitalarias o los desnutre aún más. Y a su vez este deterioro de su estado nutricional conlleva a una mayor propensión a contraer infecciones, dificultad para cicatrizar, etcétera, etcétera. Y es toda una cascada que es un círculo vicioso, ¿sí?, en el que el paciente se va como hundiendo cada vez más, ¿no? Por eso es que bajo esta situación, lo que uno intenta hacer desde lo que es la atención nutricional es justamente revertir el cuadro de desnutrición. Es por ello que uno de los puntos que ustedes van a ver, que es el índice de masa corporal, que uno aspira a
o lo considera como parte, ¿no?, de lo que es una evaluación nutricional, es más alto, ¿sí? Los objetivos del índice de masa corporal son más altos que en el adulto joven, ¿sí? En el adulto joven dijimos que de 18,5 a 25 es lo normal. En cambio, en el adulto mayor se pretende que esté con un índice de masa corporal entre 24 y 27. ¿Sí? Ya por debajo de 24 tiene un riesgo leve de desnutrición y por debajo de 22 este riesgo aumenta mucho. Cuando para un adulto joven 22 es totalmente normal de índice, en un adulto mayor ya 22 habla de riesgo importante. Otra forma de evaluar la desnutrición es viendo un deterioro en el peso corporal, ¿sí? Por más que el índice continúe estando dentro del rango esperado, el hecho de que el paciente haya perdido involuntariamente, ¿sí?, peso, ¿sí?, y ese peso corresponde a aproximadamente un 5% del peso que tenía el paciente en pocos meses, eso ya habla de riesgo de desnutrición. Por supuesto, se debe complementar con un interrogatorio alimentario, con la evaluación de los análisis bioquímicos, con la evaluación de lo que es la funcionalidad, la fuerza o la posibilidad de autovalerse, de hacer las tareas cotidianas. Y si esto se acompaña de alteraciones en los parámetros bioquímicos, por ejemplo, albúmina por debajo de 3,5, hematocrito muy bajo, dificultades para caminar, dificultades para agarrar, donde se ve como que pasa de ser independiente a ser una persona dependiente, esto son todos rasgos que nos están hablando de un cuadro de desnutrición y de un alto riesgo de morbimortalidad en el paciente. Existen, ¿no es cierto?, a su vez, cambios biológicos que son propios de la edad y que por supuesto van a tener que ser considerados cuando uno piensa en alimentar a este tipo de pacientes, ya sea un paciente con riesgo de desnutrición, lo cual implica un mayor riesgo de morbimortalidad, o un paciente con estado nutricional normal, ¿sí? Estos cambios biológicos siempre deben tener que ser tenidos en cuenta, deben ser tenidos en cuenta, porque de alguna manera la ley de la adecuación, de las 4 leyes de la alimentación, la ley de la adecuación es la que cobra mucha importancia en esta etapa, porque no existe un plan alimentario que sea exactamente igual de un adulto mayor a otro, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vino una señora a verme de 73 años, ¿no es cierto?, con unos análisis de laboratorio muy bien, con un hipotiroidismo de larga data, medicada, controlada, pero que tuvo cáncer de colon hace 9 años, con lo cual se hace controles, hay alimentos que no tolera, que están bien identificados por ella, y con un sobrepeso de 10 kilos que tiene que bajar de peso porque ya le está costando y a sus articulaciones le está resultando muy incómodo. Entonces, bueno, este caso particular corresponde a esta persona de 73 años que vino a verme a mí, que tiene nombre y apellido. Pero, por supuesto, ese plan de alimentación no le sirve a otro adulto mayor que posiblemente tiene otros antecedentes, otras patologías de base, por ahí está con bajo peso, posiblemente los alimentos que esta mujer no toleraba, la otra persona sí los tolere, pero haya otros que no. En fin, hay que adecuar el plan de alimentación, ¿sí? La ley de la adecuación es fundamental en esta etapa. No solo la ley de la adecuación en cuanto a cómo acomodarle la dieta según sus patologías, sino también en base a todo lo anterior que yo les dije.
todo lo anterior debe ser tenido en cuenta, ¿sí? Si la persona se puede cocinar, si necesita a alguien que le haga los mandados, si tiene dinero como para poder cubrir y comprar los alimentos que uno le está indicando en ese plan de alimentación, etcétera, ¿no? Diferentes situaciones que se deben considerar. Por eso la ley de la adecuación cobra un rol fundamental en esta etapa, donde debemos considerar todas estas situaciones. Y dentro de esas situaciones están los cambios biológicos que yo les decía, ¿sí? Cambios biológicos que van a afectar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el primer tiempo de la nutrición, el segundo y el tercero. Es decir, todo lo que tiene que ver con la alimentación, digestión, absorción, metabolismo y excreción, ¿sí? Esta señora, por ejemplo, tenía problemas de diarrea, que suele tener muy a menudo, según lo que come. Entonces, bueno, hubo que adaptarle la dieta para tratar de evitar, ¿no es cierto?, que recaiga en esta problemática. Así como eso, otras cuestiones hubo que adaptarle, ¿no? Pero bueno, es un plan de alimentación que lleva nombre y apellido y que está diseñado para lo que esta persona necesita, ¿bien? No es que es un plan de alimentación que ya está preimpreso y que se lo lleva así sin ninguna modificación ni ninguna aclaración. Puede estar preimpreso, pero está todo tachoneado, se lo llevó todo tachoneado, todo marcado, todo corregido, porque en realidad ahí está el verdadero trabajo, ¿no? Que es adaptar a lo que la persona viene a buscar. Así que bueno, con respecto a los cambios biológicos, hay muchos. ¿Qué cambios biológicos ustedes pueden observar en los adultos mayores o conocen por haber trabajado o conocen por haber tenido algún adulto mayor en la familia? ¿Cuáles son los cambios que van a afectar a la alimentación, al plan alimentario de este adulto mayor? Cuéntenme. Y profe, la hipertensión, si tiene diabetes, no. El Bueno, tema del... eso, claro. Bien. Esas son las patologías o sea, las patologías que tiene como antecedentes, ¿no? Que prevalecen en cada individuo. Muy bien. ¿Sí? Enfermedades, ¿no?, de base que traen, algunas de ellas metabólicas, como la que acabas de nombrar. Y por supuesto, cada una de esas alteraciones va a tener una dieta específica. Bien. ¿Qué otros cambios hay en los adultos mayores con los cuales se va a requerir una adaptación del plan de alimentación? ¿Qué le pasa a los adultos mayores? La movilidad no es la misma que cuando eran jóvenes, no pueden hacer actividad física de la misma forma que un joven. Bien, o sea, si bien, eso es algo importante. Eso tiene que ver de alguna manera también con el requerimiento energético, que es bien importante tocarlo, ¿sí? El requerimiento energético en los adultos mayores generalmente es un poco más reducido que en el adulto joven. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad de células vivas, el adulto mayor está viviendo o atravesando una etapa de catabolismo corporal, donde hay un balance generalmente nitrogenado negativo, ¿sí? La ley de la cantidad generalmente suele dar un balance negativo, ¿sí? Porque son muchas las pérdidas que no se llegan de alguna manera a equiparar con los ingresos de nutrientes. Y el requerimiento energético suele ser un poquito menor que en la etapa del adulto joven. ¿Por qué? Porque ya les digo, hay menos células activas, menos masa muscular que gasta energía, y por otro lado hay menos movimientos, ¿sí? Eso también va a depender, digamos, entre cada uno, ¿no? Entre un adulto y el otro, porque algunos se mueven más, otros se mueven menos, pero en líneas generales es verdad que el gasto energético disminuye. Pero así todo, no es que es muy poco lo que deben consumir. O sea, un adulto joven puede tener como requerimiento energético 2.700, 2.800 kilocalorías, y un adulto mayor, hombre, puede estar alrededor de las 2.400 kilocalorías. O sea, es menos, pero hay que comer para cubrir 2.400 kilocalorías, ¿sí? No es que las cubrís con una comida diaria, ¿bien? Entonces, bueno,
Eso es una de las cosas, ¿sí?, que pasan. Menor masa muscular, menor posibilidad de realizar actividades, con lo cual el gasto energético tiende a disminuir. Con respecto a la boca, con respecto a la masticación, con respecto a la salivación, también hay cambios, ¿sí? Disminuye el gusto, disminuye el olfato, esto afecta de alguna manera las ganas de comer, porque pierden el interés por la comida, y a su vez también, como yo les decía, mucho de la medicación que reciben le cambian o alteran el gusto, tienen dificultad para masticar porque les faltan algunos dientes, les falta fuerza en los músculos masticatorios, les falta saliva para lubricar la comida. Entonces ya desde ahí tenemos dificultades en el primer tiempo de la nutrición, ¿sí? Luego tenemos menos secreciones gástricas, menos enzimas, con lo cual la digestión se hace mucho más lenta, menos fuerza muscular para propulsar, ¿no?, digamos, el contenido del tubo digestivo, se constipan con mucha facilidad. Entonces, bueno, todas estas situaciones tienen disminución en la absorción de los nutrientes, o sea, todas estas alteraciones de alguna manera atentan contra su estado nutricional. Por supuesto que hay que individualizarlo, no es que todos los adultos mayores viven lo mismo, pero es algo que se observa muy comúnmente, sobre todo en la persona más senil, ¿no? A medida que uno avanza en los años, estas situaciones se van viendo, pero cuando ya el adulto mayor pasa a estar en la senilidad, donde ya está como más retraído, más que se aísla, ¿no? Que, bueno, ahí es el riesgo de desnutrición es muy alto, ¿sí? Es tan alto que en algunos casos comen tan poquito, que necesitan suplementos nutricionales, ¿sí? Por ejemplo, en PAMI existen unas planillas donde uno completa, el profesional de nutrición, porque es muy común que se necesite acompañar el plan de alimentación con las comidas cotidianas, con suplementos, con refuerzos, ¿sí?, que pueden ir por fuera de las comidas o incluso algunos polvos que se pueden mezclar en las preparaciones para dar un mayor aporte nutricional, tanto calórico como proteico, como vitamínico, como mineral, a las preparaciones, ¿sí? Porque la idea es que ante un adulto mayor inapetente, sus comidas están muy reforzadas. Así que bueno, este tipo de cambios, ¿no?, como hemos dicho, son los que generalmente tienen que ser considerados en lo que es la ley de la adecuación, ¿sí? Van a haber alimentos que no toleran, alimentos que rechazan, o porque les caen muy pesados, o porque les producen muchos cólicos, o porque les producen diarrea, entonces van a empezar a rechazar un montón de comidas, ¿sí? Y generalmente, pasado el mediodía, llegando a la tardecita, ya directamente dejan de comer, ¿sí? Es como que ya cuando está anocheciendo, ya fue su última comida y prácticamente la cena se la pasan por alto. Entonces, si encima se saltean comidas, mucho más difícil es cubrir el valor calórico energético, digamos, diario. Así que bueno, por eso yo le digo el tema de la desnutrición, que es un tema a tener muy en cuenta. Entonces, ustedes en relación al tema del adulto mayor se van a encontrar, ¿sí?, con una explicación un poco más, digamos, más profunda, pero que gira en torno a todas estas cuestiones, ¿sí?, que gira en torno a las causas de la desnutrición en el adulto mayor, cuáles son las consecuencias de esa desnutrición, cómo tratar de identificar, ¿sí?, mediante un test, ¿no?, el paciente de riesgo, ¿sí?, mediante lo que sería un screening, ¿no?, detectar el paciente de riesgo. Por otro lado, también cómo tratar de remediar a través de la alimentación
este cuadro o este riesgo de desnutrición, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para tratar de combatir esta situación? ¿Sí? Que tiene que ver con estas indicaciones nutricionales de las que yo les estoy hablando. Así que, y bueno, y también van a tener los cambios biológicos comunes que se presentan, ¿sí? En esta etapa de la vida, y que deben ser atendidos cuando uno piensa en prescribir el plan de alimentación. ¿Estamos? Profe, perdón, hay una compañera que quiere entrar al Zoom. A ver, porque yo acá no tengo a nadie, pero esperen, vamos a ver los participantes, a ver si hay alguno que me quedó. Posiblemente. No, yo no tengo a nadie como esperando para entrar. Al menos no veo, acá no tengo a nadie. Yo he ido aceptando a todos los que me pidieron. Vamos a ver si vuelve a decir. Sí, profe, a mí me pasó lo mismo y tuve que salir y volver a entrar. Sí, yo acá al menos no tengo a nadie que esté como esperando o en lista de solicitud, digamos, ¿sí? Así que vamos a ver ahora si suena y me avisan, yo dejo entrar otra vez. Con respecto a este tema de adulto mayor, ¿les queda alguna duda? Voy a mirar el PowerPoint a ver si es que me faltó, ¿no es cierto?, de alguna manera explicarles algo importante que merezca profundizarse. Bueno, dentro de los cambios biológicos, por ahí hay algunos que no les comenté, pero bueno, todos tienen que ver más o menos con lo que fuimos hablando. Profe, en el apunte hay una tabla como para medir si tienen problemas Nutrición, nutricionales. claro, ese es el screening, es como sería una valoración para identificar a los pacientes de riesgo. ¿Sí? Y hay una fórmula, profe. Funcionalidad. No, pero la fórmula que es como para calcular el aporte energético que necesita, esa fórmula no hace falta que la sepan, ¿eh? No. Porque varía un poco con respecto a la anterior que hemos estudiado. Claro, sí, claro, porque para cada etapa hay distintas fórmulas para poder calcular el gasto energético, pero ahí les dice más o menos, ya les dice el valor, ¿sí? Según el 8º Congreso de Nutrición, 2.400 kilocalorías para un hombre mayor de 50 años y 1.800 para una mujer, o según el National Research Council de 1989, 2.300 kilocalorías para un varón mayor a 51 años y 1.900 para una mujer mayor o igual a 51 años. Así que no hace falta que sepan la fórmula y cómo calcular, ¿sí? Simplemente saber los requerimientos calóricos que tiene. Bueno, y después les explica, ¿no es cierto?, en cuanto a los nutrientes, ¿sí? En cuanto a los nutrientes, que eso, bueno, ahora se los paso a detallar porque de eso no hablamos. En cuanto a los nutrientes, les explica qué tipo de carbohidratos son más convenientes, por supuesto, haciendo hincapié en que la fibra es muy necesaria justamente para ayudar a mover el intestino, y por otro lado, los azúcares simples hay que reducirlos, o los carbohidratos simples, por la mayor predisposición a tener un mal manejo de la glucosa y poder precipitar una diabetes. Por otro lado, les menciona también que dentro de las proteínas, el requerimiento proteico, ¿no es cierto?, debe estar cubierto en un 50% por proteínas de origen animal, porque tienen todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y aproximadamente no menos de 60 gramos de proteínas por día, como mínimo,
para cubrir los requerimientos, ¿no?, de aminoácidos. Por otro lado, los lípidos, tratando de reducir, ¿no es cierto?, las grasas saturadas, las grasas trans, y haciendo mayor énfasis en las grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, que son las más beneficiosas, o los ácidos grasos esenciales, ¿no es cierto? Y además, en cuanto a todo lo que es la descalcificación y la anemia, muy común también en el adulto mayor, no olvidarnos de cubrir el grupo de los lácteos por el aporte de calcio bien biodisponible, o el grupo de las carnes por el hierro, ¿no es cierto?, también disponible ahí. Y por otro lado, también el tema de los líquidos. Los adultos mayores es un tema muy importante, observar y estar atentos a lo que incorporan de líquidos, porque lo que sucede es que pierden, ¿sí?, el instinto de la sed. Sabemos que la sed, de alguna manera, es como una respuesta ante un mínimo cuadro de deshidratación. Normalmente cuando uno tiene sed, ¿sí?, es porque ya se encuentra, ¿sí?, con un inicio muy incipiente de deshidratación. Por eso la sed hace que busquemos, ¿sí?, líquido e incorporemos líquido para revertir ese cuadro, que rápidamente se revierte. Pero en el adulto mayor pierden ese instinto de buscar líquido, ¿sí?, no sienten sed. Entonces, el riesgo de estar con un cuadro incipiente de desnutrición es muy alto a que después se deshidraten realmente en forma más brusca. Entonces, ahí hay que estar muy atento a que tomen, sí. Y consulta, y cuando un adulto mayor, como usted dijo, pierde la capacidad o sea, del hacer, en un joven que no consume casi nada de agua, pero aún así el cuerpo no le pide, ¿es normal? Sí, porque posiblemente lo que suceda en un joven, si no siente sed, es porque el cuerpo está regulando el equilibrio hídrico y se encuentra bien hidratado, ¿sí? En la medida que tome poco, va a concentrar su orina, ¿sí? Entonces va a tener una orina más concentrada, una orina más oscura, y va a retener más líquido en su cuerpo, ¿no? En cuanto sienta sed, quiere decir que realmente ya hay un desequilibrio, ¿bien? Lo ideal es tomar, ¿sí?, tomar líquido cotidianamente, tanto en el adulto joven como en el adulto mayor, como en el niño, tomar líquido cotidianamente, pero alrededor de 2 litros de líquido, de bebidas, no hace falta que sea agua puramente, ¿sí? Incluso entendamos también que hay muchos alimentos que tienen un 85-90% de agua. Entonces, de ahí también el cuerpo saca agua, ¿sí? En cambio, en el adulto mayor, los requerimientos de líquidos siguen siendo altos, de 2 litros, 3 litros en las mujeres, perdón, en los hombres 3 litros, en las mujeres 2 litros, de bebida, no tiene que ser agua, ¿sí? Así que si toma algún caldo, si toma alguna sopa, si toma alguna gelatina, si consume alguna infusión, o sea, todo esto le va a dar líquido, ¿bien? Así que el riesgo del adulto mayor es que se puede deshidratar fácilmente. En cambio, en un adulto joven, ¿sí?, si se está deshidratando, va a tener sed y sí o sí va a ir a buscar agua. Mientras no tenga sed, es que no se está deshidratando. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Los signos de la sed son en el adulto joven son muy notorios, la resequedad de la boca, ¿sí?, la piel seca, o sea, son muy, muy notorios. Entonces el adulto joven enseguida siente la boca seca, siente deseos de incorporar líquido y va y busca líquido. En cambio, eso es lo que se pierde en el adulto mayor. Profe, y si ese adulto mayor además toma antidepresivos, por ejemplo, o algo algún fármaco que le haga, eso tampoco no le genera un poco de saciedad, o ya Sí. pierden. Hay algunos medicamentos que dan saciedad, por eso. Hay que ver qué es lo que qué medicación,
porque te alteran la digestión gástrica, te repercuten a nivel del estómago, ¿sí? Te generan ese malestar que hace que no tengas voluntad a comer. Entonces, si a eso se le suma un cuadro de depresión, ¿no? Donde uno se muestra más apático, todo se va complejizando. Por eso es que es difícil. Hay veces que son situaciones, ya les digo, difíciles de resolver porque tienen como muchas puntas, ¿no? Donde uno tiene que actuar. Pero sí, ahí es donde el equipo tiene que ponerse a trabajar, no solamente el profesional de nutrición, porque dependemos de otros también actores del sistema de salud, ¿sí? Entonces, se tiene que trabajar conjuntamente. ¿Mm? Así que bueno, les sigo diciendo, a ver, en cuanto al... pero básicamente, bueno, con respecto a lo que es la hidratación, que ya lo fuimos viendo, y con respecto a las características, bueno, que un poco es lo que vamos a ver ahora, las características físicas y químicas, ¿no? Del plan de alimentación, que tienen que ver con las características, por ejemplo, las físicas son el volumen de las preparaciones, el volumen de las comidas. En el adulto mayor inapetente, generalmente el volumen tiene que ser reducido, porque son de comer poco. Pero sí el fraccionamiento, que es otra de las características físicas, es aumentado. Tiene que comer varias veces por día, pero poquitas cantidades, porque si le ofreces mucho no lo va a comer. Y esas cantidades, que son poquitas, tienen que estar muy, digamos, reforzadas en nutrientes. Tienen que ser preparaciones muy nutritivas. Luego, lo que tiene que ver también con las características físicas de un plan de alimentación es la temperatura, ¿sí? Y la temperatura puede ir desde helada hasta caliente, ¿bien? Entonces, en el adulto mayor habrá que ver si es un adulto que digestivamente anda al pelo, ¿sí? Se le pueden dar preparaciones heladas o preparaciones calientes con toda la gama que hay de por medio, pero si es una persona que está con dificultades digestivas, dificultades intestinales, gastritis o algún problema en la boca, hay que evitar temperaturas calientes o temperaturas muy frías. Y uno busca más las temperaturas templadas. Después, con respecto a otra característica física de un plan de alimentación, que es lo que, bueno, ahora lo vamos a entrar en detalle, pero que son las fibras, los residuos, ¿sí? Los residuos, que es lo que uno no absorbe, lo que termina eliminando. Bueno, los residuos, ¿sí? Que fundamentalmente tiene que ver con las fibras, habrá que ver también, porque posiblemente si tenemos una persona desnutrida, no le vamos a dar mucha fibra que lo llena y le da saciedad, ¿sí? Tendremos que buscar darle poca fibra. O si tenemos una persona con gastritis o con diarreas, hay que darle poca fibra. Pero si tenemos una persona muy estreñida, que tiene cada tanto bolos fecales, vamos a tener que darle una dieta alta en fibras, ¿sí? Para tratar de prevenir la formación de un bolo fecal. Entonces, eso también va a depender de cada caso en particular, ¿sí? Y bueno, creo que las características físicas, temperatura, y consistencia. Esa es la otra que me falta, consistencia, que tiene que ver con, digamos, si a una persona tiene problemas para masticar, tiene poca fuerza en los músculos de la masticación, o tiene dificultades para deglutir, bueno, por supuesto va a haber que buscar una preparación de consistencia más bien blanda, o tipo papilla, o procesada, o hasta incluso a veces licuada, ¿no? Para facilitar este primer tiempo de la nutrición. Y hay personas que no tienen ningún inconveniente y que tienen una consistencia normal, que puede ir desde líquida hasta sólida, sin digamos, ninguna aclaración en este aspecto, ¿no? Ningún tipo de adaptación. Por eso estas características físicas se van a ir adaptando. Y con respecto a las características químicas, ¿sí? Habrá que ver el tema de lo que es sodio, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver, hay gente que por ahí necesita una dieta hiposódica, hay otros que necesitan una dieta normosódica, no tienen problema con el sodio, o por ejemplo puede haber personas con dieta hipopotasémica porque tienen problemas renales, otros que no.
En fin, o sea, habrá que ver, y hay un aspecto que es muy importante, lo que es las características químicas, que tiene que ver con el sabor y el aroma de las preparaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber algunas personas que son, por ahí, que están inapetentes o desganadas, que cuanto más sabor le pongamos a las comidas y gustos más exóticos o más tentadores, más van a comer y habrá que darle preparaciones bien gustosas. Y en otros casos, por ejemplo, que tienen gastritis o que tienen lesiones en la boca o que tienen diverticulosis, donde si uno le pone cosas a preparaciones muy condimentadas, le va a afectar a su patología. Entonces habrá que dar preparaciones con un sabor y un aroma muy suave, muy sutil, que no estimule las secreciones digestivas. Y las purinas son sustancias que están generalmente en algunos alimentos, en algunos más concentrados que en otros, y que ahí habrá que ver cómo anda a nivel digestivo, si está con el tubo digestivo en funcionamiento adecuado, no habrá que hacer hincapié en lo que es purinas, pero si está con un tubo digestivo sensible, vamos a tener que dar un plan bajo en purinas, o si tiene, por ejemplo, gota, que es una enfermedad relacionada con el metabolismo del ácido úrico, en donde las purinas afectan a esta patología. Si tiene gota, el adulto mayor va a haber que darle una dieta baja en purinas, ¿sí? Eso sería también adecuando a la situación de la persona a la cual va destinada el plan de alimentación, ¿sí? Así que ahí tienen características físicas y características químicas del plan de alimentación destinado a un adulto mayor y cómo va a ir tomando estas características de acuerdo a la situación de la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Y un poco avanzando con este tema y entrando ya en lo que es la introducción a la dietoterapia, porque ya un poco todo esto que yo les acabo de decir se puede enganchar perfectamente con lo que es la introducción a la dietoterapia. Porque si bien el adulto mayor es una etapa biológica natural en la evolución, ¿no es cierto?, de lo que es la vida de un ser humano, muchas veces se toca con lo que es dietoterapia, que es el plan de alimentación adaptado a determinadas patologías. En el adulto mayor siempre hay que adaptar el plan de alimentación. Entonces siempre realizamos dietoterapia. O por una razón o por otra, como hemos visto, siempre hay que realizar. Si no es por una patología metabólica, por alguna intolerancia digestiva, si no es por alguna intolerancia digestiva, es por un déficit en lo que es el aporte energético. Siempre hay que tratar de buscar y de realizar alguna dietoterapia específica, tratando de corregir alguna falla en la alimentación. Y la dietoterapia se trata de eso, en realidad es el arte de curar a través de la alimentación. Pero aunque no haya una patología, digamos, instalada de base, ya el solo hecho de ser adulto mayor tiene como ciertas características que implican, ¿sí?, tener que adaptar el plan de alimentación. Así que eso sería la dietoterapia, el arte de curar a través de los alimentos. Y cómo, a medida que se fueron, digamos, conociendo algunas cuestiones vinculadas a las patologías y, por otro lado, cuestiones relacionadas con los componentes de los alimentos y su repercusión en el organismo, a medida que esto se ha ido conociendo, se ha establecido una relación, ¿sí?, ya científicamente comprobada, entre lo que es la alimentación y las diferentes patologías que afectan a los individuos. Ya desde hace cientos de años, en forma empírica, ya se usaban alimentos para curar o se quitaban alimentos en determinadas patologías, pero empíricamente, solo observacionalmente se daban cuenta de la repercusión. Pero con el avance científico se ha ido comprobando realmente, ¿no?, esta relación que existe. Y es así como hoy en día hay distintos tipos de planes de alimentación y van apareciendo nuevos. Por ejemplo, hoy en día hay dietas muy específicas para epilepsia, que hace un tiempo atrás no se hablaba prácticamente o se desconocían. La dieta para celiaquía, por ejemplo, es algo bastante reciente. Hace un tiempo atrás
se desconocía, digo un tiempo atrás, pongámosle 40 años, las personas muchas morían de celiaquía porque no sabían qué era lo que les pasaba. ¿Sí? Profe, ¿qué Entonces, particularidades tiene la dieta que dijo para los chicos, como para las personas que tienen Parkinson? no, epilepsia. Ah, epilepsia, perdón. Epilepsia. Son dietas muy, muy específicas, con sobre todo mucha carga de lípidos y casi nada de carbohidratos. Se llaman dietas cetogénicas o dietas keto. ¿Sí? Son dietas pensadas especialmente para niños con epilepsia refractaria, que después se las termina usando para otras cuestiones, pero en realidad son dietas más para este tipo de situaciones. Y son dietas que se ponen a prueba y se observa si mejora o no mejora la situación. O sea, lo que se establece es que disminuyen la cantidad de cuadros de ataques de epilepsia. ¿Sí? Son dietas específicas donde la alimentación es muy diferente a una alimentación normal. ¿Sí? Muy distinta, con mucha carga de grasa y muy poca carga de carbohidratos en los alimentos que se consumen. ¿Mm? Así que es un plan diseñado de manera como paralela. ¿Mm? Bueno, la dieta para celiaquía y así todo, por ejemplo, supónganse, hace un tiempo atrás la dieta para el diabético era muy diferente a la dieta para el diabético actual. Así es como van habiendo avances y nuevos estudios y bueno, y un poco se va revisando y se va replanteando el tema de qué plan de alimentación es el más aconsejado para emplear o para consumir ante determinadas patologías. Y bueno, dentro de lo que es la introducción a la dietoterapia, algo que es muy importante es hacer, primero que nada, una evaluación nutricional. La evaluación nutricional tiene que ver justamente con entender o conocer cómo está nutricionalmente nuestro paciente a quien le va a ser destinado el plan de alimentación. Entonces, saber si ese paciente se encuentra eunutrido. Eunutrido significa que está bien alimentado y que su metabolismo está funcionando bien y que los valores, ¿sí? Los análisis de sangre o lo que tiene que ver con su composición corporal está dentro de lo esperado. Entonces, conocer si está eunutrido o si está desnutrido o si tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, para poder conocer estos aspectos se hace lo que se llama la valoración antropométrica, por un lado, que uno mide, por ejemplo, el peso, mide la altura, compara el peso con la altura. Si es un niño o un adolescente, también tiene en cuenta la edad, ¿no es cierto? Si es, por ejemplo, también una persona, ya sea hombre, mujer, además del peso y la altura, si queremos complementar con otro dato más, podemos tomar circunferencia abdominal, circunferencia braquial, los pliegues, el pliegue subescapular, por ejemplo, para medir depósitos de grasa. O sea, distintos tipos de medidas, ¿no?, que nos van hablando un poco de lo que es la conformación del organismo, ¿sí? Por otro lado, también se pueden hacer y comparar estos resultados con análisis de laboratorio, entonces se complementa, ¿no? Se complementa todo lo que es la parte de evaluación corporal con los análisis bioquímicos. Por otro lado, también a esto se lo puede complementar con lo que se llama la anamnesis alimentaria, que es preguntarle a los pacientes cómo están comiendo, qué están comiendo, si consumen este grupo de alimentos, si consumen del otro grupo, con qué frecuencia, porque eso también nos va a ir hablando de su calidad de alimentación y ver si hace falta mejorar algunos aspectos, ¿sí? Por otro lado, se puede complementar aún más, cuantos más datos tengamos, mejor es, porque más cerca de la realidad vamos a estar. Entonces, por otro lado, también es importante tener acceso a la historia clínica del paciente, conocer cuáles son sus antecedentes, cuál es su situación familiar, cuáles son las patologías de base, si tuvo una cirugía, de qué, cómo progresó.
O sea, todo esto también nos va a ir dando mucha información, ¿sí? Si es un niño, si tiene muchas enfermedades recurrentes, si tiene muchas gastroenteritis. Bueno, toda esta información es valiosa y uno la va sumando a todos los datos que va teniendo. Así que bueno, por otro lado también el nivel de defensas, cómo están sus defensas. Por otro lado también lo que se llama el catabolismo proteico, el balance nitrogenado, ¿sí? Que mide de alguna manera la ingesta de proteínas si está acorde a las pérdidas de nitrógeno que el paciente presenta. O sea, distintas formas de evaluar. E incluso la que yo les decía para el adulto mayor, que tiene que ver con esto de la independencia o la dependencia funcional. Eso también, de alguna manera, nos habla, ¿sí? De lo que es la fuerza muscular, ¿sí? Y de lo que es digamos, la masa muscular y la fuerza, que no es lo mismo. Una cosa es masa muscular y otra cosa es fuerza muscular, ¿sí? Así que bueno, eso también nos está hablando de si el paciente tiene caquexia, que es como esta desnutrición, sobre todo más bien de masa muscular. Así que bueno, todos estos parámetros nutricionales son muy importantes y como yo les digo, cuanto más juntemos, mejor, para tener una visión lo más certera del estado nutricional de nuestro paciente. Y ahí vamos a ir observando si el paciente está con desnutrición, tendremos que pensar un plan para realimentarlo, o si el paciente, o si el paciente está con sobrepeso, con exceso de grasa corporal, tendremos que pensar alguna estrategia para corregirlo también. Entonces, esto, ya les digo, toda la información que podamos juntar inicialmente nos va a servir para desarrollar un plan de alimentación que se acomode mejor a la situación de cada paciente. ¿Bien? Y luego está lo que se llama la prescripción, perdón, me están llamando. Luego está lo que se llama la prescripción, ¿sí? Dietética, que tiene que ver con qué características va a tener un plan de alimentación, ¿sí? Ustedes por ahí es difícil que tomen contacto con una prescripción dietética, porque es algo que el médico generalmente le destina a los profesionales de nutrición. Pero a veces deja las indicaciones en la historia clínica, entonces ustedes posiblemente ahí sí puedan ver la prescripción dietética. La prescripción dietética en realidad tiene varios puntos, ¿sí? Lo que ustedes posiblemente van a ver en una historia clínica es simplemente dieta hiposódica, dieta hipercalórica, no sé, por ejemplo, dieta alta en fibras, 2 palabras, pero en realidad la prescripción dietética tiene un montón de puntos. El primer punto se llama la fórmula sintética, ¿sí? Que tiene que ver con cuánta energía hay que darle, cuántas kilocalorías hay que darle a ese paciente y cómo desparramar esas kilocalorías en carbohidratos, proteínas y lípidos. Y saber cuántos gramos de cada nutriente tiene que recibir el paciente. Por otro lado, está lo que se llama, lo que sería el valor vitamínico mineral, que es cuánto de cada vitamina y cuánto de cada mineral, o si es, puntualmente hay alguna de esas vitaminas o alguno de los minerales que necesita una especial atención, simplemente poner eso y el resto normal, el resto según las recomendaciones. Después, por ejemplo, hay otro punto que tiene que ver con el porcentaje cubierto por alcohol. Si el paciente puede recibir alcohol, hasta qué porcentaje del valor calórico total puede recibir de alcohol. Si necesita, por ejemplo, una dieta con características físicas y químicas especiales, por ejemplo, mayor fraccionamiento, consistencia blanda o consistencia licuada, o si necesita una dieta de temperaturas dentro de un rango, o sea, qué características físicas y químicas tiene que tener ese plan de alimentación. Generalmente, toda esta información de lo que es la prescripción dietética, el médico no se ocupa. En realidad es simplemente el profesional de nutrición, al conocer la historia del paciente, al saber cuál es su situación clínica, al saber por qué está internado, cuáles son sus antecedentes, al hablar con el paciente y preguntarle cómo puede, si puede masticar, si puede tragar, si puede...
Bueno, todo con eso, el profesional de nutrición ya tiene todos, digamos, de alguna manera los elementos necesarios para saber qué tipo de plan de alimentación hay que hacer y cuáles son las características del plan de alimentación. El médico generalmente no pone todo esto, pone por ahí algún que otro datito de la dieta y nada más, ¿sí? Así que bueno, y luego está todo lo que es la cocina dietética, ¿sí? Todo lo que es la técnica dietoterápica, la técnica culinaria especial en lo que es dietoterapia, que requiere preparaciones específicas, ¿sí? Con determinado manejo, ¿no? De lo que son las técnicas culinarias que se adaptan a determinadas situaciones o a determinadas enfermedades. Es así como, por ejemplo, para lo que es un cuadro de gastritis, sabemos que conviene más el pollo hervido que una carne tipo bife de cuadril o churrasco de cuadril a la parrilla, porque por cómo se digiere después el alimento a nivel del estómago, el pollo hervido suele ser un alimento mucho más fácil para digerir que un churrasco hecho a la parrilla, ¿sí? Entonces, así es como se van eligiendo también técnicas culinarias. Por ejemplo, para una persona que tiene problemas digestivos a nivel intestinal, una preparación de vegetales cocidos, ¿sí? Es mejor que los vegetales crudos. Entonces, conociendo cómo se comportan los alimentos a nivel de lo que es el cuadro digestivo, es que se eligen las formas de preparación, ¿bien? O, por ejemplo, para una diabetes, sabemos que el exceso de grasas en la alimentación es perjudicial, entonces, por lo tanto, buscamos preparaciones culinarias que no lleven sobrecarga de frituras, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vamos buscando qué tipo de preparaciones indicar para determinadas patologías, lo que se llama la técnica dietoterápica, ¿sí? Así que bueno, eso con respecto a lo que sería una introducción a la dietoterapia. Lo que vamos a ver nosotros en la clase que viene ya son algunas dietas en particular y cuáles son las características de esas dietas. Perdón, que no sé por qué me llaman tanto. Cuáles son las características puntuales de algunas dietas, ¿no? Que son las dietas típicas de un hospital, ¿no? Las que ustedes van a terminar viendo más en una clínica o en un hospital para conocer, digamos, los conceptos básicos de cada una, ¿bien? Pero algo que es muy importante que para seguir avanzando es el soporte nutricional. Soporte nutricional hace mención a cuando uno utiliza alguna forma para alimentar al paciente que no es la forma tradicional. La forma tradicional para alimentarnos, ¿no? La más fisiológica, la que uno elige siempre que se pueda, es la vía oral. Sabemos que cuanto más órganos del tubo digestivo utilicemos, mejor es para el proceso de digestión. No se atrofian los músculos, se siguen usando las secreciones naturales, ¿no es cierto? Hay menos traslocación bacteriana, en fin, un montón de beneficios. Por eso uno siempre que puede elige alimentar a un paciente a través de la vía oral. Pero existen algunas veces que alimentar a través de la vía oral no es posible. ¿Cuándo ustedes creen que no es posible alimentar a un paciente por la vía oral? Cuando utiliza una sonda. Claro, pero la sonda, ¿por qué se le da? Cuando está en un coma inducido, por ejemplo. Claro, bueno, cuando está en un coma, ¿sí? Pero cuando está en un coma inducido, habrá que ver si puede usar la vía oral, la vía por sonda, o si necesita una vía parenteral. Habrá que ver ahí qué tipo de alimentación, o nada. Hay veces que no pueden alimentarse ni por vía parenteral ni por vía enteral con sonda hasta que no esté hemodinámicamente estable el paciente, ¿no? Eso lo marca el médico terapista. Pero bueno, existen situaciones, por ejemplo, cuando un paciente está inconsciente, que no se puede alimentar por vía oral, o cuando más, a ver.
en algún posoperatorio, cuando tiene problemas deglutorios, por algún trastorno neurológico, ¿sí? Cuando por algún traumatismo no puede usar la cavidad oral, ¿sí? Cuando tiene alguna resección del estómago y tiene que tener el estómago en reposo, o una úlcera y tiene que tener todo el tubo digestivo en reposo. Bueno, cuando tiene traqueotomía, ahí hay que ver, porque hay veces hay pacientes que están con traqueotomía, pero sí pueden alimentarse por vía oral. Habrá que ver ahí si, además de la traqueotomía, tienen que tener una alimentación por sonda. ¿Mm? Ahí habrá que evaluar, ¿sí? Hay niños que tienen botón gástrico, por ejemplo, o adultos. Cuando hay riesgo de aspiración, ahí sí. Cuando hay riesgo de broncoaspiración, ¿no es cierto? Con un paciente que tiene ya varias neumonías por broncoaspiración, ahí sí se indica una alimentación con sonda directamente a estómago o incluso avanzando el estómago, llegar hasta el intestino con las sondas. Directamente no usar el estómago para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Tal cual. Bueno, estas son algunas de las situaciones, ¿sí? También puede ser que suceda que hay pacientes que si bien se alimentan por boca, por ejemplo, y desayunan, almuerzan, ¿no? Comen muy poquito. Puede ser el caso mismo de un adulto mayor muy inapetente que se está desnutriendo y que además de utilizar su boca para comer, tiene una sonda colocada a través de las narinas. Entonces, de a ratos come por boca, pero lo que no llega a cubrir de sus necesidades con la ingesta oral, lo recibe a través de la sonda, ¿sí? Uno incluso puede tener alimentación por boca con la comida al plato o a la taza, ¿no? A su vez se le pueden dar refuerzos orales, suplementos orales. Y a su vez incluso cuando duerme se le puede pasar un refuerzo por sonda, ¿sí? Entonces, como para tratar de cubrir su requerimiento energético total, ¿bien? En un paciente con desnutrición. Entonces, justo le iba a decir, profe, en el caso de anorexia. claro, ahí tenemos otro. Pacientes que se niegan a comer, ¿no? Pacientes con desnutrición, como es el caso de una anorexia, que se niega a alimentarse por boca, rechaza la comida con riesgo de vida. Entonces, el equipo decide, junto con la familia, de poner una alimentación a través de una sonda enteral, ¿no? Ahora, si el paciente tiene solamente el tema de la negación a comer, pero tiene su esófago saludable, su estómago saludable, que está íntegro, que funciona bien, su intestino saludable, directamente se tratan de saltear la menor cantidad de pasos posibles de la digestión. Entonces uno le pasa el alimento a través de la sonda y llega generalmente al estómago, ¿sí? Ahora, si hay algún problema en el estómago y el estómago no se puede usar o hay riesgo de broncoaspiración, con la sonda hay que avanzar, pasar el píloro, porque el píloro sirve como válvula y frena el retroceso, ¿no es cierto?, del contenido digestivo. Entonces, atravesar el píloro y llegar al intestino con el alimento, ¿sí? A través de la sonda, por supuesto. El alimento que va a través de la sonda no es un alimento cualquiera, ¿bien? El alimento que va a través de la sonda se llaman las fórmulas enterales. Son alimentos que vienen ya listos para usar generalmente, así tratamos de evitar todo tipo de manipulación, porque cualquier tipo de manipulación puede generar contaminación en el producto, ¿sí? O puede generar grumos, ¿no es cierto? Entonces, son botellas, generalmente o sachets, que vienen listos para usar y uno los administra a través de la tubuladura, ¿sí? Generalmente, según el requerimiento del paciente o según las características del paciente, estos alimentos listos para usar tienen diferentes características.
determinada concentración de energía, algunos vienen con más fibra, otros vienen con menos fibra, algunos vienen con más azúcares, otros vienen con menos azúcares. Entonces, o sea, dependiendo de la situación del paciente, uno puede optar por un laboratorio o por otro laboratorio, y dentro de ese laboratorio, por alguna de las líneas especiales de fórmulas enterales listas para usar. Cuando la idea de alimentar al paciente a través de una sonda, que es la segunda opción, cuando no se puede usar la boca, la segunda opción que se piensa es la alimentación enteral, con sonda. Si la idea es que el paciente va a estar por mucho tiempo con sonda, más de 6 semanas, ya se puede optar por otra forma de alimentar, que es por una gastrostomía, por ejemplo, o una yeyunostomía. Eso es no usar orificios naturales para ingresar la tubuladura, que puede ser la boca o la nariz, sino utilizar orificios artificiales, que tiene que ver con una inserción a través de la pared abdominal, hasta el órgano, el estómago, el duodeno, el yeyuno, etcétera, ¿no? Incluso a veces el esófago. Generalmente eso se usa cuando el paciente va a estar por mucho tiempo alimentándose de esa manera, ¿sí? Y sobre todo, aún más, si atravesó alguna cirugía del órgano, donde ya directamente en el mismo quirófano se instala la tubuladura y se deja la tubuladura colocada, ¿sí? Sabiendo que el paciente va a estar mucho tiempo recibiendo el alimento por esa tubuladura. Eso sería las ostomías. Las ostomías son orificios artificiales, se utilizan orificios artificiales, ¿no? Provocados. En cambio, en lo que es la sonda nasogástrica u orogástrica, ¿sí? Se usan orificios naturales para introducir la sonda al cuerpo. ¿Bien? Yo les decía que la primera indicación siempre es la vía oral. Si no se puede cubrir el total de los requerimientos o no se pueden usar algunos órganos del tubo digestivo, la segunda opción es la vía enteral. Para poder usar la alimentación por sonda enteral, sí o sí necesitamos un intestino que esté funcionando adecuadamente, ¿sí? Porque necesitamos un intestino que pueda, sobre todo, absorber los nutrientes. Si tenemos un intestino corto, con poca superficie de absorción, o si tenemos algún problema, alguna obstrucción, alguna dificultad, un hilio paralítico o algún problema puntual a nivel del intestino delgado, ¿sí? No se puede utilizar la vía enteral para alimentar al paciente, porque no hay manera de absorber los nutrientes en forma adecuada. Entonces, ahí se elige la tercera opción, que es la alimentación parenteral. La alimentación parenteral, ¿sí? Saltea todos los pasos digestivos, porque directamente, ¿sí? Entra el alimento al torrente sanguíneo, ¿sí? Por supuesto, los riesgos de la alimentación parenteral son mucho más altos, los costos también. El cuidado de enfermería es mucho mayor, porque ahí tenemos riesgo inminente de muerte del paciente. Si uno se manda una macana, ya sea a través de una contaminación en la vía o a través de un mal manejo del alimento, le ponemos un alimento que no es el que tiene que ir, o sea, bueno, distintas situaciones que pueden tener que ver con la administración del producto, se le puede generar al paciente un shock anafiláctico que lo mata en segundos, ¿sí? Entonces, el riesgo es mucho mayor. Por eso uno lo utiliza como tercera opción. Necesito un profesional más capacitado, más experto en este tipo de vía de alimentación. O sea, se dejan para los casos extremos. Siempre que se pueda resolver por vía digestiva, se trata de resolver la cuestión de la alimentación por vía digestiva. Pero, profe, ¿sí?
Por la vía enteral, la que va directamente al yeyuno, esa también es invasiva. Sí, no, puede ir al yeyuno o puede ir al estómago. La vía enteral puede ir al estómago, puede ir al yeyuno, puede ir al duodeno. Lo que necesitas sí o sí, es tener un yeyuno y un ilion con una capacidad absortiva y funcionante adecuada. ¿Sí? Eso. Pero se realiza un corte, digamos, no sé. Vos decís una yeyunostomía, una yeyunostomía. Sí, pero así todo, aunque vos realices una yeyunostomía o una gastrostomía, donde vos tenés una apertura al exterior, ¿no es cierto? Por supuesto que requiere cuidado y todo, vos no entrás directamente al torrente sanguíneo. Bien, el alimento llega al tubo digestivo, desemboca en el tubo digestivo. ¿Sí? Y para que ese alimento después llegue a la sangre, tiene que ser digerido en el tubo digestivo y absorbido a través del tubo digestivo, con toda la barrera, digamos, para prevenir enfermedades bacterianas o microbiológicas, que es toda la mucosa del tubo digestivo. La mucosa sirve como barrera. ¿Sí? Ni que hablar si puedes usar el estómago, que la acidez del estómago también sirve para proteger contra gérmenes, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, cuando vos vas directamente, el alimento y la aguja entran directamente a la sangre y el producto entra a la sangre, si vos le das un producto que no es apto para vía parenteral, directamente lo matás. ¿Se entiende? De hecho, han habido confusiones y se han usado las bolsas listas para usar para una sonda enteral a través de la vena y lo mataron al paciente. Por eso ahora hay como estrategias para que los picos de la tubuladura enteral o parenteral sean acordes al sachet del producto, para que no haya posibilidad de error. ¿Sí? Más allá de usar el producto, que tiene que ser el correcto, el tema también es la manipulación. Todo lo que tiene que ver con la conexión, la desconexión, no usar la tubuladura para alimentos, para poner medicamentos, o sea, todo un tema que requiere mucha capacitación. De hecho, hay toda una especialización en soporte nutricional, que es todo un mundo, digamos, ¿no? Que bueno, es un terreno, digamos, muy, muy rico y muy, digamos, necesario. De hecho, hasta a veces faltan profesionales que se dediquen a este tema. Así que, pero bueno, ya les digo, requiere mucha capacitación, tanto de nutricionistas como de enfermería, como médicos, ¿sí? Hay que profundizar los conocimientos, porque las carreras de grado generalmente te dan como una pasada superficial. Después, si uno se quiere dedicar a esto, tiene que, por fuera de lo que es la carrera universitaria, hacer cursos de posgrado para especializarse. ¿Estamos? Profe, y en el caso de, por ejemplo, porque de los dos que estábamos nombrando, los dos últimos, hay riesgo de infección. Sí. Pero, sin embargo, el riesgo de infección es más elevado, digamos, por la vía parenteral. Totalmente. Totalmente. Porque ahí directamente se genera una sepsis, que es una infección generalizada. ¿Se entiende? Entonces, ahí te da menos tiempo para resolver el problema. ¿Sí? En cambio, cuando vos tenés una infección a nivel de la piel, por ejemplo, lo que es una ostomía, ¿sí? No es algo de riesgo tan elevado. Te da tiempo para actuar, para corregir, ¿sí? En cambio, algo que entró directamente a la vena se te desparramó por todo el cuerpo en segundos. Así que no hay, como que es mucho más acelerado el problema. ¿Sí? ¿Está? Con respecto a, bueno, después pues seguimos profundizando la clase que viene, pero con respecto a la alimentación parenteral, ¿sí? Existen distintos tipos de vías. Una es la vía periférica y otra es la vía central,
¿sí? La vía periférica generalmente utiliza una vena que está a nivel del brazo, ¿sí? Que es la vena radial generalmente, o a nivel de los miembros inferiores. Generalmente cuando uno usa estas venas, que son venas de menor calibre, que son venas que soportan o pueden tolerar soluciones no muy concentradas, con baja osmolaridad, generalmente estas vías se usan cuando uno tiene que dar un soporte nutricional, pero que no es completo. ¿Qué significa completo? Completo es cuando el alimento que vas a pasar a través de la vena tiene carbohidratos, tiene aminoácidos, tiene lípidos también, ¿sí? Tiene todo el contenido de nutrientes como para aportar el total de las calorías, ¿bien? Entonces, cuando uno tiene que usar todo ese aporte energético, no lo puede tolerar una vena periférica, ¿sí? Porque la osmolaridad o la concentración del alimento es muy alta. Entonces, en ese caso se usa una vena central, una vena de mayor calibre, ¿sí? Generalmente a la altura del cuello. ¿Estamos? Así que bueno, eso con respecto a la elección de la vena de mayor calibre o vena de menor calibre. Si usamos de menor calibre es para pasar una alimentación que no tiene la concentración tan alta, por lo tanto no cubre el total de los requerimientos del paciente, ¿sí? Es una alimentación más bien parcial, ¿sí? En cambio, cuando uno quiere cubrir el total de los requerimientos del paciente, necesita una vena central, una vena de alto calibre que tolere mayor concentración de las soluciones que uno va a administrar. ¿Bien? Profe, ¿y se elige la avena, aparte de por lo que usted está diciendo, también por estipulando la cantidad de tiempo que va a estar utilizando ese medio de alimentación? Exacto, porque si es un paciente que va a estar mucho tiempo alimentándose de manera parenteral, es un paciente que vos no lo podés tener con una alimentación parcial, ¿sí? Vos le tenés que dar todos los nutrientes, ¿sí? Entonces, al tener que darle todos los nutrientes, ¿sí? Necesitas una vena central. Si es un paciente que va a estar con un esquema de rehidratación o con un suero glucosado en un postquirúrgico, o para rehidratarse durante 2 o 3 días, no elegís una vena central, porque vos no le vas a dar un plan de alimentación completo por vía parenteral, ¿sí? Entonces ahí sí te sirve una vena periférica. Ahora, si el paciente tiene requerimientos muy altos y se va a tener que alimentar durante mucho tiempo solo por vía parenteral, tenés que usar una vena central, no te queda alternativa, porque si no se te va a desnutrir el paciente. Si vos no le pasás el total de los nutrientes y el total de las calorías, vas a terminar con un paciente desnutrido, y un paciente desnutrido hospitalizado es un paciente que tiene mucho más días de hospitalización, más riesgo de infecciones, menos defensas para poder hacer frente a esas infecciones, y se te va a ir desnutriendo cada vez más y el cuadro se va a ir complejizando cada vez más. Por eso, evitar la desnutrición hospitalaria es como el objetivo central de todo esto. Entonces, vos no podés tener a un paciente sin alimentarlo durante varios días, porque se te desnutre. Entonces, tenés que alimentarlo. Ahora decís, ¿le doy la alimentación total o parcial? ¿Cuántos días va a ser? Porque si el paciente está bien nutrido y va a estar 2 o 3 días, bueno, le doy una alimentación parenteral periférica y después empiezo de a poquito a probar la vía oral y ya después lo dejo solo con vía oral. Pero si el tiempo es muy prolongado, tenés que usar sí o sí una vena central. ¿Sí? Profe, y en el caso de que sea, no sé, las bolsitas por la vía parenteral, ¿son preparaciones específicas para cada persona o es algo general? No, así como yo les decía que la alimentación enteral, los productos para alimentación por sonda, ya vienen en botellas, ¿no es cierto?, listas para usar.
La alimentación para pasar por vena, que es la alimentación parenteral, ya viene también con fórmulas de base, ¿sí? Listas para usar, que tienen generalmente en lo que son las farmacias de los hospitales. Generalmente tienen ahí un stock. Pero cuando vos necesitas algo muy puntual, porque tenés un paciente crítico que necesita determinada cantidad de determinado nutriente, ¿sí? Y es algo muy, muy específico, tenés que mandar a formar o a fabricar una alimentación especial para ese paciente, que se llaman las fórmulas magistrales. Son muchísimo más costosas, ¿sí? Pero en casos puntuales se tienen que mandar a hacer, y eso ya viene en la bolsa de alimentación con nombre y apellido, para fulano, o sea, está hecha, diseñada especialmente en el laboratorio para él. Las técnicas también son técnicas totalmente estériles donde se fabrica la alimentación parenteral, porque no puede estar contaminada con ningún germen, porque imagínense que si no, entra directamente a la sangre y puede provocar, como yo les decía, una infección generalizada. Así que la fórmula es totalmente estéril y la técnica tiene que ser técnica estéril para conectar la bolsa, ¿sí? Generalmente la alimentación parenteral se puede usar en forma continua o en forma intermitente. Yo tenía pacientes que recibían, pero no era alimentación parenteral total, sino que era alimentación parenteral parcial. Recibían alimentación parenteral durante las 3 o 4 horas que hacían diálisis. Entonces, para tratar de corregir su cuadro de desnutrición, cuando iban al centro de diálisis a hacer el tratamiento de diálisis, a su vez le colocaban la alimentación parenteral y se la pasaban en ese tiempo. Pero no era total esa alimentación, esa era por vena periférica y era parcial, porque el paciente después se iba a su casa y comía por boca, digamos, era como un refuerzo, ¿sí? Pero generalmente, si es la única forma de alimentar al paciente en la vía parenteral, generalmente es con un goteo continuo que dura las 24 horas del día y el paciente va recibiendo, ¿no? Durante todo el día, dosis muy pequeñitas de alimentación. Permanentemente. ¿Bien? Con respecto a la alimentación enteral, la que va por sonda, ¿sí? Por sonda o por ostomía, gastrostomía o yeyunostomía, ¿sí? Existen distintos métodos para administrar la alimentación. El más tolerado de todos, es la bomba de infusión, que uno a través de una bomba regula la bombita, ¿sí? Cuelga el producto y la bombita va controlando, ¿no es cierto?, la cantidad de gotas por minuto, el goteo, ¿bien? Eso es lo mejor, es lo más tolerado, generalmente se da durante 24 horas, ¿sí? Que es la bomba de infusión continua durante las 24 horas. Eso generalmente es lo que mejor se tolera. El problema es que no todos tienen la bombita, o no siempre hay bombita para todos los pacientes que necesitan alimentación por sonda. Entonces hay otros dos métodos. Un método es el goteo gravitatorio, que se pone en la botella colgada, ¿no es cierto?, de donde sale la tubuladura, y uno con la chapita regula. Ustedes son, bueno, profesionales de enfermería, futuros profesionales de enfermería van a aprender bien a calcular el goteo por minuto, ¿no es cierto? Entonces se deja especificado cuántas gotas por minuto y ustedes van regulando la velocidad de goteo con la chapita. Eso generalmente se usa para dar alimentación enteral con intervalos, en forma intermitente. Posiblemente se pasa durante 3 o 4 horas, luego se deja un reposo digestivo de un par de horas, después otra vez 3 o 4 horas de alimentación, después reposo digestivo, etcétera, ¿no? Así, van intercalando. Y luego hay otro método, que es un método más abrupto que
que no todos los pacientes lo toleran, y generalmente este método se usa sobre todo cuando el alimento llega al estómago, porque el estómago sirve como bolsa reservorio, que es el método por bolo. El método por bolo implica, a través de una jeringa de gran capacidad, suministrar el producto, ¿sí?, en pocos minutos. En pocos minutos uno pasa gran cantidad de volumen, puede ser 200 mililitros, 300 mililitros, 400 mililitros, ¿sí?, en unos pocos minutos. Es como reemplazar cuando uno come, ¿sí?, toma un poco de líquido, come 150 gramos de carne, 100 gramos de papa, 80 gramos de tomate, y de golpe su estómago se ve con 500 mililitros de volumen ocupado con el alimento, ¿sí? De alguna manera, la administración por bolo lo que intenta es imitar esto, ¿no? A través de una jeringa se administra el producto, la fórmula enteral especial para alimentación por sonda, pero en pocos minutos se administran una determinada cantidad de mililitros. Eso, ya les digo, sobre todo es cuando el alimento llega al estómago, porque si ya es al duodeno o al yeyuno, este método no es bien tolerado. Así que cuando uno va al intestino delgado ya hay que ir con goteo para que se tolere mejor. ¿Bien? Ya sea Profe, por la bomba o por goteo gravitatorio. una pregunta, profe, las bolsitas, esas las para la alimentación enteral, ¿son de consistencia líquida o...? Sí. Porque no conozco, la verdad. Sí, sí. Las bolsitas para alimentación enteral, yo quería ver, no sé si tengo acá algún vademecum, pero no son bolsitas. Para alimentación enteral generalmente son botellas de plástico, ¿sí? No son bolsitas. A ver si tengo... Espera. Son botellas, no son bolsitas. Y sí, la dieta antes, cuando no existían estos productos, se vendían, primero en principio, antes, incluso cuando yo empecé a trabajar en hospital, se hacía esto que les voy a decir, pero que era muy poco tolerado, tenía mucho riesgo de contaminación, por eso también era más difícil que se indique la alimentación enteral. Se hacían en licuadoras, ¿sí? En licuadoras se agarraba, por ejemplo, té hervido, se agarraba un polvo que era un polvo con proteínas, o leche en polvo, o leche ya hervida, y a eso se le agregaban polvos de carbohidratos, polvos de proteínas, ¿sí? Se le podía agregar un poquito de aceite y se licuaba todo, y eso era lo que se le iba pasando al paciente por sonda. Se mandaba una jarra, como la jarra de jugo que uno usa en su casa, se mandaba la jarra al office de enfermería en la sala, y la enfermera lo volcaba al Baxter, que era el Baxter de suero cortado, y ahí le agregaba el producto, y así era, imagínense cómo se toleraban esos productos, ¿no? Los problemas que traían, ¿no? Luego, bueno, como había muchos problemas con esto, los laboratorios empezaron a producir las fórmulas estériles, listas para usar. Y eso generalmente, o sea, lo que tiene de bueno es que está listo, está líquido, no tiene ni un grumo, es estéril, directamente se conecta, no hay que abrirlo, cortarlo. Entonces el manejo es mucho mejor, los riesgos son mucho menores, ¿sí? Pero por supuesto es una dieta líquida, se llama dieta líquida, dieta enteral, ¿sí? Y tenemos fórmulas, digamos, poliméricas, dependiendo a qué órgano va a llegar, donde llevan mayor trabajo digestivo, o fórmulas más, digamos, oligoméricas, o fórmulas elementales, que se llama. Cada una de ellas requiere mucho menos trabajo de digestión. Dependiendo a qué órgano va el alimento, uno elige una u otra, ¿no es cierto? Pero todas son estériles, todas son líquidas,
¿sí? Y todas tienen carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿bien? Después, lo que es el aporte vitamínico mineral, habrá que ver si se ingresa directamente en la tubuladura en forma más medicamentosa, sobre todo en lo que es alimentación parenteral, porque estas fórmulas ya traen vitaminas, traen minerales, lo que es por vía enteral, ¿bien? Ahora, lo que es por vía parenteral, a veces hay que agregarlo por fuera de lo que es el producto, ¿sí? En la vía parenteral, generalmente vienen por separado glucosa, aminoácidos y lípidos, ¿sí? O vienen en una bolsa tabicada, que cuando uno se la va a administrar al paciente en el momento, se rompe, se masajea, se rompen los tabiques y se mezclan todas las soluciones. Eso es la vía parenteral, la vía parenteral. La vía enteral ya viene todo mezclado en la botella, directamente viene todo mezclado, ¿sí? No, quería ver si veía alguna imagen de las bolsas, pero en este libro no hay imágenes. No, en este libro no. Esperen que me fijo a ver si tengo algún vademecum acá disponible. No tengo. Bueno, no tengo acá. A veces suelo tener algún vademecum como para mostrarles las bolsitas. Pero bueno, vamos a ver si consigo en Google. Ahora les muestro. Bueno, acá les voy a mostrar. Esperen que les comparto pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Llegan a ver? Bueno. Sí, ¿Ven? Estas son las botellas que yo les digo. ¿Ven? Esto es lo que se pasa, que se engancha acá, la tubuladura, ¿sí? Se engancha directamente y esto se pone boca para abajo y se cuelga. Y este producto es el que pasa a través de la tubuladura, que es como si fuera una leche chocolatada, digamos, la consistencia, ¿no? Pero por supuesto los nutrientes no son de leche chocolatada. Estos son como, bueno, estas son algunas latas que también vienen líquidas, pero estas ya son más espesas. Acá, por ejemplo, ¿ven estas latas? Estas son como un polvo generalmente. Antes estos polvos eran los que se mezclaban con té, ¿no? Y se licuaban y se formaban, digamos, el alimento para pasarle al paciente. Pero ahora ya viene todo listo para usar. ¿Ven que acá hay distintas es más práctico, botellas? ¿no, profe? Mucho más práctico. Y aparte se reduce el riesgo de infección. De todo, de contaminación, de infección, de taponamiento de la tubuladura. Eso no quiere decir que no haya problemas. A veces a los pacientes se les presenta diarrea, entonces, bueno, más que quitar la alimentación, lo que hay que hacer es evaluar por qué la diarrea. Posiblemente el goteo es muy acelerado, o posiblemente la temperatura por ahí está medio fría, o por ahí el producto tiene fibra y hay que buscar un producto sin fibra. Entonces, bueno, hay que evaluar, ¿no es cierto?, por qué el paciente tiene diarrea o por qué el paciente tiene un alto residuo gástrico. Hay veces que el alimento queda como contenido en el estómago y está con dificultades de vaciarse ese estómago, con lo cual aumenta el riesgo de broncoaspiración, ¿no? Entonces ahí también habrá que evaluar si cambiar la marca de productos, si buscar algún producto que se digiera más rápido, si disminuir la velocidad de goteo, o si por ahí el paciente venía con bolos a través de jeringas y mejor es pasarlo a un goteo con volúmenes más pequeños. Bueno, son todas cosas que hay que replantearse.
Pero esto es alimentación enteral, ¿ven? Estos botellones, ¿sí? Y alimentación parenteral, esperen que les busco para que vean. ¿Ven? Acá están, ¿ven? ¿Ven cómo es? Esto en realidad ya está todo mezclado. Inicialmente viene separado. A ver si les encuentro. ¿Ven? Ahí está la alimentación parenteral. Es blanquecina. Esta que es blanquecina es porque tiene lípidos. Los lípidos son los que le dan este color. Si no, generalmente lo que es glúcidos es transparente y lo que es aminoácidos es amarillo. Esperen. ¿Cómo? ¿Ven? Acá, miren. No es como leche en polvo. No, por ahí el aspecto es como si fuera leche, pero no es que es leche en polvo. Acá de alguna manera se ve como ven que está como tabicado, como que hay distintos lugares con distintos líquidos. ¿Ven esto? Sí, igual ese está dividido, porque tiene tres Claro, por eso. picos. Exacto. Este está dividido. Y ahí ven que dice 1.400 kilocalorías, 1.540 mililitros. Ahí les dice bien el aporte energético y el volumen. Pero a ver si hay uno que tenga... Bueno, ven, este tiene 3 picos también, pero ya está todo mezclado. Directamente de un solo pico vuelca el producto, porque ya todo se mezcló. Quiero ver si hay alguna bolsa donde esté separado, que no se haya mezclado aún. Profe, ¿y ahí qué mostró? ¿En los niños cómo se hace? ¿Directamente se pone en la vena más, digamos, la vena más grande que se encuentre cuando hay que hacer el... Miren este. ¿Ven este que viene con distintos colores? ¿Ven? Uno más amarillo, porque el que generalmente es blanco es lípidos. Amarillo es más aminoácidos y más transparente es glúcidos. Después en los niños, no, en los niños se utiliza también o una vena central o una vena periférica, dependiendo del objetivo de la alimentación. Ahí está, miren. ¿Ven? ¿Ven lo que está haciendo este hombre? Sí, es un hombre, parece. ¿Ven cómo está mezclando todo? ¿Sí? Que está rompiendo, haciendo fuerza. Eso es para que se mezcle todo. Para que se mezclen todos los contenidos de cada compartimento. Fresenius Cavi es uno de los laboratorios que hace este tipo de productos. A ver si hay otro. Bueno, acá no se ve bien, pero ven que hay distintos colores, porque generalmente vienen por separado, después se mezclan. Pero ya les digo, yo la verdad que no soy experta en nutrición enteral ni parenteral porque no me dedico, así que tampoco quiero dar información que desconozco. Ahí están, ¿ven? ¿Ven los colores? Que uno es más amarillo, este generalmente es aminoácidos, el más transparente es glúcidos y el más blancuzco es lípidos. No todas las alimentaciones parenterales llevan lípidos. Lípidos generalmente es cuando uno tiene una alimentación parenteral más bien completa, digamos, ¿no? Que busca cubrir el total del aporte energético. A ver si veo otro. Bueno, más que nada como para que tengan una idea de cómo son las bolsas. Generalmente lo que es botella es alimentación por sonda y lo que es bolsas, así este tipo de Baxter, así de estas bolsas, son parenteral. Bueno,
Muy bien. Bueno, les pido entonces a ustedes que bueno, lean, yo ya ahí les habilité la unidad 11, fíjense, léanla, miren el PowerPoint, hay uno de introducción a la dietoterapia que habla todo de la prescripción nutricional y habla de la evaluación nutricional y de los objetivos de la técnica dietoterápica, los métodos culinarios, cómo se adaptan para las diferentes patologías, y luego el segundo apunte y el PowerPoint hablan del soporte nutricional, ¿sí? Ahí ustedes van a tener más información sobre alimentación enteral, los métodos para poder administrar la alimentación enteral, si va a ser continua, si va a ser intermitente, dependiendo del tiempo que se va a usar, ¿no? Para administrar la alimentación. ¿Cuándo está indicada la alimentación enteral? ¿Cuándo se indica una alimentación enteral? ¿Cuándo se contraindica? ¿Cuándo no hay que usar una alimentación enteral? Lo mismo para la parenteral. Chao, Analía. Lo mismo para la parenteral. ¿Cuándo se indica? ¿Por qué hay que usar alimentación parenteral? ¿Cuándo está prohibido o está contraindicado utilizarla? Y bueno, y después tienen los pros y las contras, ¿no? De cada vía, ¿sí? Y los diferentes, digamos, métodos, si es por vía central, por vía periférica, si es una alimentación completa o una alimentación parcial. Esto sobre todo para lo que es alimentación parenteral. Los riesgos, ¿no? El tema de la técnica estéril, ¿sí? Hace mucho hincapié en lo que es la manipulación y la contaminación. Bien. Y con respecto a la vía enteral, también, si es por más semanas, puede ser una ostomía, cómo evitar el riesgo de broncoaspiración, qué pasa con el residuo gástrico, cuándo es para avisar o cuándo, hasta qué volumen es esperable y a partir de qué volumen ya es de riesgo. Hay que frenar, hay que dejar de alimentar al paciente para que el médico tome la decisión de cómo continuar. ¿Qué pasa ante una diarrea? ¿Qué pasa si hay distensión abdominal? Que también hay que frenar la alimentación enteral cuando hay distensión abdominal. Entonces, bueno, después cualquier cosa lo seguimos hablando en la clase que viene y continuamos avanzando con la última ya, la última de nuestras clases. Bien, ahí ya después les voy a pasar el día del recuperatorio, si alguien dio hoy y dio mal o no pudo dar hoy, les voy a avisar cuándo es la fecha para recuperar. ¿Bien? Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ya, Buena semana. estamos ya llegando al final, chicos, ¿eh? Así que es posible que el recuperatorio sea la semana que viene mismo, ¿eh? El día lunes o como mucho el otro lunes. No sé si nos queda otro lunes para recuperar, si no posiblemente sea el lunes que viene. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Me quieren consultar algo? Sí, profe, yo. Decime. Tengo una duda. ¿Cómo se llama la alimentación que se tapa con el papel de aluminio cuando el paciente la consume? Yo había ido a una práctica una vez y lo tenían tapado porque decía que no le podía dar ni el sol, ni siquiera la vía que daba el alimento, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, le quería preguntar. No, yo sé que hay una alimentación, o sea, un tipo de alimentación que se llama la dieta abacteriana, pero vos estás hablando de una alimentación por sonda o por vía parenteral. Sí, no, era por sonda, creo, sí, no me acuerdo bien. Me acuerdo que lo habíamos visto y me dijo, la profesora que teníamos a cargo nos había dicho que no le podía dar ni el sol porque no se podía poner ni de color violeta el alimento. No le podía dar el sol. Entonces no me acordaba cómo se llamaba. Claro, bueno, posiblemente lo protegen de los rayos del sol, dependiendo si está cerca de una ventana, ¿no es cierto? Y por ahí le entra la luz más directo, por ahí sí, por el tema también del calor o del mismo la luz que te puede oxidar las vitaminas. Pero Puede ser. sinceramente no te sé decir Sí, no me porque nunca acuerdo. vi que le pusieran papel de aluminio Sí, alrededor de los sachets o de las botellas de alimentación enteral.
Ah, puede ser entonces, porque estaba cerca de una ventana, eso me acuerdo. Ujú, claro, posiblemente es eso, pero la verdad, para decirte con seguridad, no podría. Bueno, gracias, profe. Buen fin de me voy No, porque de tengo que entrar nada. a otro Zoom. Chao, chao, Buena chao, chao. semana. Chao, profe. Igualmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, lean bien y cualquier pregunta por el WhatsApp me pueden consultar y si no el lunes que viene, total, esto no entra al recuperatorio, este material entra directamente al final, ¿sí? Así que cualquier consulta me la plantean en la semana que viene, ¿sí? Nos Profe, encontramos. Le hago una esto es lo, consulta, entré recién porque terminé el parcial. Sí, ¿Qué nos quedarían? ¿2 clases más? eso es lo que no sé, eso es lo que, espera que te digo, porque voy a ir al cronograma, porque lo que no sé es si nos da para una clase más o dos. Esperen, así ya les contesto. va a subir más temas aparte de lo que es toda esta No, clase. bueno, sí, bueno, acá tengo, miren, 18 del 10 es hoy. Hoy tuvimos el segundo parcial, que era el 11, pero se cambió al 18 por el tema del feriado, ¿sí? Y el 25 es el recuperatorio del segundo parcial, ¿sí? Así que ahí tenemos el recuperatorio el lunes que viene, y ahí vemos patologías digestivas. Y después nos queda otra clase más, que es el 1 de noviembre, ¿sí? Y ahí terminamos el 1 de noviembre. Bueno, profe, gracias. Y la ¿Está? última pregunta. ¿El final sería, no Sí. sabe si el final es presencial este año ya, profe? Sabés que no sé, no me han confirmado aún, no me han confirmado. Si supiera les diría, pero no, aún no lo sé. No sé cómo va a ser. Bueno, profe, ¿Eh? gracias. Así que bueno, en principio yo ahora en un rato les paso las notas de este segundo parcial, Sí, ya les informo y después vemos quién tiene que recuperar. bueno. El Profe, ¿se lunes, habilita después de las 6 el, las sí, notas? sí, claro. Hoy les aviso más tipo a la nochecita, cuando ya estén todos los cuestionarios cerrados. Ahí veo de hacer las notas entre hoy y mañana, les paso para que ya sepan quién tiene que recuperar. Pero ustedes sepan que si hicieron menos de 9 respuestas correctas, es porque tienen que ir a recuperar ya, ¿sí? Si tienen 8 o sea, menos de 9, quiere decir que sacaron menos de 4 y tienen que dar al recuperatorio. Profe, en el campus te decía igual, felicitaciones, aprobaste. Ah, bueno, perfecto. Ya, claro, Si te dices, la retribución global ya les dice si aprobaste o desaprobaste. Es una ¿Sí? nota. Después van a saber si tuvieron 9, 10, 11, lo que tuvieron bien hechas. Pero a los que les dijo que desaprobaron es porque tuvieron menos de 9. Así que van a tener que dar el recuperatorio. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. No, por nada, por nada. Sí, después de las 18 cierra y ahí van a poder ver en qué se equivocaron o cuántas hicieron bien. ¿Ok? listo, profe, muchas gracias. Chao, chao.